Vamos a dar inicio al resto de la jornada. Pueden tomar asiento si quieren para que podamos comenzar y podamos salir al mediodía. El doctor Ticas tuvo una emergencia, así que voy a continuar yo haciendo la moderación. A mí me toca compartir con ustedes la siguiente ponencia, que se había retrasado porque el doctor Gamero tenía también una emergencia. Vamos a hablar de la perspectiva global sobre la prevención contra enfermedad neumocóxica. Si ustedes se recuerdan, neumococo es una de las principales causas de enfermedad infecciosa en la niñez y en los adultos mayores, como otras enfermedades como la influenza. En nuestro país, neumococo tenía una carga muy importante de enfermedad. Ustedes pueden ver en general en el mundo, hay 150 millones de casos de neumonía en menores de 5 años y generalmente la mayoría de cuadros de neumonía se presentan en países en desarrollo o con estados de pobreza, que es el 95% de los casos se presentan en estos lugares. Y el costo de esta enfermedad es muy importante porque de estos 150 millones de casos de neumonías, de 11 a 20 millones requieren hospitalización, ¿verdad? Eso es un 6 a un 13% de la enfermedad y obviamente los costos para los sistemas de salud son importantes. En el año, 2 millones de personas aún fallecen por causa de la neumonía y en los niños, 1 de cada 5 menores de 5 años de edad fallecen a causa de neumonía y mucha de la carga de enfermedad de esas neumonías y esos niños que fallecen precisamente es por neumococo. En América Latina ustedes ven 18,000 muertes al año, 327,000 casos de neumonía, casi 4,000 casos de meningitis, 1,200 sepsis. Y si bien es cierto, otitis media no es una enfermedad que va a causar la muerte en los pacientes, sí tiene una carga de enfermedad importante, es una de las principales 10 causas de consulta del médico pediatra y obviamente en el mundo el costo de esa atención de estos pacientes con neumonía también es importante. Aquí podemos ver cómo, si bien es cierto, la mayoría de causas en América Latina es otitis media, las que tienen mayor impacto en la muerte y en los costos es precisamente neumonías radiológicas, neumonías clínicas, meningitis o sepsis o bacteremia. Para que se dé cualquier enfermedad por neumococo, otitis, sinusitis, sepsis, neumonía, hay un paso bien importante que es la portación nasofaríngea. Nosotros no podemos desarrollar ninguna de las enfermedades si no estamos portando el neumococo en nuestra nasofaringe. Y eso es muy importante a la hora de escoger las vacunas, porque precisamente el objetivo de la disminución de la carga de la enfermedad, de la transmisibilidad y tener un control de la enfermedad se basa en estas dos áreas, ¿verdad? Una protección directa que van a ser los títulos de anticuerpo que la vacuna va a producir para que nosotros no podamos desarrollar la enfermedad cuando estemos portando el neumococo. También la portación indirecta, que es decir, que la vacuna tiene la posibilidad o la potestad de poder erradicar el neumococo de estas áreas y obviamente no poder transmitirla a nuestros abuelitos en el caso de los niños o los adultos a los niños que cuidan. Esto es importante porque entre mayores títulos de anticuerpos de la vacuna nosotros tengamos, esta erradicación de la portación nasofaríngea es mucho mejor, mucho mayor y más sostenida en el tiempo. Si hay algo que ha pasado con la vacuna de neumococo fue una vacuna que rápidamente se introdujo en la mayoría de países del mundo. Nosotros, a diferencia de otras vacunas en nuestros programas de vacuna que tardábamos 5 a 10 años en poder incorporarla, esta vacuna se tardó menos de 4 años en poder tenerla nosotros en nuestro esquema nacional. Y si ustedes pueden ver, la mayoría de teñido de azul y de naranja son los países que tienen esquema de vacuna en sus programas nacionales de vacunación, que es una gran fortaleza, que la mayoría de niños ahora reciben al menos 1 o 2 dosis de vacuna contra neumococo. Ustedes saben que antes teníamos nosotros la vacuna de polisacáridos, 23 valencias, que si bien es cierto, es una vacuna muy buena
que sirve mucho en el adulto mayor, que no voy a hablar de eso porque el doctor Solano va a hablar, pero era una vacuna que era ineficiente en los niños, porque recordemos que para poder dar una respuesta timodependiente y que sea duradera, tiene que ser una vacuna que esté conjugada, y esta vacuna solo era con polisacáridos, y a pesar de que contiene 23 de los 91 serotipos de neumococo que más carga de enfermedad producen, no tenía una buena respuesta en los menores de 3 años de edad. Así fue como surgió la PCV7, que fue la primera que nosotros tuvimos en nuestro país, que contenía los 7 principales serotipos asociados a neumonía, meningitis y sepsis. Luego se crearon casi paralelamente la vacuna 10 y la vacuna 13, que si ustedes ven en su composición en cuanto a la cantidad de neumococos, tiene 3 diferencias, ¿verdad? Uno tiene 10 componentes y el otro tiene 13. La vacuna 13 valente tiene los serotipos que ellos les han agregado es el 19A, que es un serotipo de alta resistencia asociado a neumonías severas y casos de meningitis. Tiene el serotipo 3, que es un serotipo que tiene alta resistencia y que es bien difícil erradicar de la aportación nasofaringea, y el 6A. Esas 3 son los 3 serotipos que difieren, la 10 valente y la 13 valente. Por lo demás, ambas vacunas son inmunogénicamente efectivas, muy parecidas y con alta respuesta a los serotipos. Entonces, lo que les decía, prácticamente la diferencia entre una vacuna y otra es estos 3 serotipos, y el que tiene mayor impacto o mayor importancia en cuanto a la clínica es precisamente el serotipo 19A. Entonces vamos a hablar la charla más que todo para que conozcamos la diferencia que tiene una vacuna de la otra en cuanto a este serotipo 19A. Aquí podemos ver la 10 valente, no contiene el serotipo 19A. Obviamente los títulos de protección para la vacuna 13 valente son mayores, tanto en estos geométricos medios. Es importante porque los geométricos medios miden la capacidad de elevar anticuerpos, y los OPA miden la capacidad que esos anticuerpos sean efectivos en detener la enfermedad y poder erradicarlo. Entonces, obviamente, aquí vemos que ambas vacunas elevan títulos de anticuerpos, pero podemos ver que la 13, como lo contiene, tiene mayores títulos de anticuerpos, y si nos vamos a los anticuerpos efectivos para poder detener la enfermedad y erradicar la aportación nasofaringea, todavía los aumentan en mucho mayor cantidades. Aquí lo vemos en la serie primaria, que es en el esquema de vacunas de los 2-4 meses, y en la serie después, que es la de los 12 a los 16 meses, y vuelve a pasar el mismo fenómeno. En la serie primaria de las 2 vacunas no se nota tanto la diferencia entre una y la otra, pero cuando nos vamos al refuerzo, obviamente la 13 va a ser superior en sus títulos de anticuerpos que la 10, y si es una semana después de la dosis del refuerzo, vemos cómo esta se mantiene con sus títulos de anticuerpo altos, y cómo la vacuna 10 valente se mantiene en títulos muy bajitos. Entonces eso es importante, porque aunque ambas vacunas son buenas y nos protegen con la enfermedad, sí tienen diferencias. Aquí vemos esta, que es en Holanda, ¿verdad? Que se hizo igual con las esquema 3+1. Aquí podemos ver 19A, 6A, y el 13, que cuesta que haga respuesta inmunológica, y que por eso se dudaba si el 3 en la vacuna 13 valente tenía algún objetivo de tenerlo o no tener el serotipo. Si ustedes se fijan, esta es la evolución de las vacunas conjugadas contra neumococo que tenemos. La 7, que ya no la tenemos más porque fue sustituida por la 10 y la 13, y están en estudio ya en fases finales la vacuna 15 y la vacuna 20. Si ustedes se fijan, el serotipo 3 lo siguen manteniendo las mismas vacunas nuevas, el 19A lo vuelven a mantener, y el 6A también, y luego agregan otros que se han ido haciendo más prevalentes en la región y que siguen siendo causa de enfermedad en otros países o incluso en el nuestro. Pero es importante que ustedes vean cómo estos 3 serotipos, a pesar que son nuevas vacunas, los siguen manteniendo en el tiempo. Entonces, ¿cuál es este triple efecto protector que tienen las vacunas conjugadas contra neumococo?
Ya dijimos que tienen anticuerpos circulantes, entre más altos mejor, que van a evitar la enfermedad. 2, que el tener títulos de anticuerpos altos disminuye la colonización y eso hace que se disminuyan los portadores, y al disminuirse los portadores logramos este efecto indirecto que es la diseminación, ¿verdad? Disminuir la diseminación de la enfermedad. Y eso logra que aunque no sea una enfermedad que se pueda erradicar, porque estos neumococos son más de 90 y es difícil tener una vacuna con 90 serotipos, obviamente los más que causan mayor impacto en las enfermedades puedan ser disminuidas. Aquí hay un resumen de la enfermedad neumocóxica invasora en el mundo y ustedes pueden ver que independientemente de la vacuna, sea 10 o sea 13, han logrado impactar en los niños menores de 5 años y más aún en los menores de 2 años de edad, reducción de la sepsis o las bacteremias asociadas a neumococo. Si nos vamos a la neumonía, ¿verdad? En la reducción, esta es una neumonía por cualquier tipo, porque acuérdense que en la neumonía por neumococo muchas veces solo tenemos la consolidación, pero no tenemos un hemocultivo o un aspirado bronquial que nos diga que el serotipo o el causante de la enfermedad es neumococo. Y aún así ustedes pueden ver cómo la disminución de la enfermedad ha variado desde el 13% hasta el 60% en los diferentes países que tienen en sus programas nacionales de vacunación cualquiera de estas dos vacunas de neumococo. Si ya nos vamos a la neumonía, ¿verdad? En niños, solo con la 13 valente, aquí podemos ver también una reducción importante que puede ser hasta el 60 o 50% de los casos cuando los países tienen altas coberturas con la vacuna neumococo. Y así vemos serotipos de importancia clínica, que fueron los 3 que les mencioné, el 3, el CELSA y el 19A, porque todos estos se han implicado en neumonías complicadas, por ejemplo, con empiema o necrosis, enfermedad invasiva, otitis complicada. Estos serotipos son los que causan mayor necesidad de que un paciente tenga tubos de timpanometría o que se les tenga que hacer timpanocentesis o que tengan complicaciones asociadas a la otitis como mastoiditis. Estos 2 serotipos son los implicados en resistencia alta a la penicilina sódica y a las cefalosporinas de tercera generación, y el 19A implicado en las causas de multiresistencia. Entonces les voy a enseñar un poquito. Hay países que tienen 10, hay países que tienen 13. Algo importante que nosotros tenemos que recordar es que nosotros tenemos un poco de un año de haber cambiado de vacuna 13 valente en nuestro esquema nacional de vacunación a 10 valente, que para las asociaciones científicas e incluso el colegio médico fue un retroceso en la salud porque teníamos la mejor vacuna y por cuestión de costos bajaron a una de menor cobertura, pero que al final obviamente ambas vacunas son buenas y tenemos que estar pendientes de ver qué es lo que pasa en nuestro país. Entonces les voy a contar un poco lo que pasa en los países que tienen 10 valente y lo que tienen 13 valente, para que veamos cómo a la hora de decidir en escoger la vacuna, todas estas cosas técnicas tienen que ser tomadas en cuenta. Entonces vemos aquí los que tienen vacuna 10 valente. Este tenía un esquema 3+1, que eso es bien importante porque vacuna nosotros decidimos introducirla en el país en un esquema de 2 dosis más una, o sea que con una dosis menos que lo que sucede en Brasil. Y aquí pueden ver ustedes en los niños menores de 2 meses a 2 años cómo el serotipo 19A en Brasil incrementó, igual que en los mayores de 50 años. Lo que se ve, este efecto indirecto que nosotros al vacunar a estos niños y tener una vacuna que no cubre con el 19A, también en los adultos mayores que no reciben esa vacuna se incrementa el serotipo. En Colombia, que introdujeron también la vacuna, primero la 7 valente y luego la 10 valente en un esquema similar al que nosotros tenemos como país, aquí podemos ver cómo los serotipos en general de la vacuna que están contenidos en la 10 disminuyeron, tendieron a desaparecer, como el serotipo 3, 6A y 19A, que no los contiene, se incrementaron en una forma importante. Igual en Colombia, en los niños menores de 5 años, aquí pueden ver ustedes que el incremento todavía es mucho mayor. En Colombia, más o menos unos 100 niños fallecen al año por enfermedad por 19A.
Aquí pueden ver cómo en diferentes edades, menores de 5 años, en los escolares, en los adolescentes y en todas las edades, ellos notaron este fenómeno de un incremento de estos serotipos que no estaban contenidos en la vacuna 10 valente. En Chile, también ellos empezaron con la vacuna 10 valente y notaron el mismo fenómeno, incremento del 19A. Y ellos decidieron, después de tener la vacuna 10 valente como por 5 años, cambiarse a 13 valente, todo lo contrario de lo que nosotros hicimos, ¿verdad? Ellos vieron que el 19A estaba incrementando y decidieron hacer lo contrario, y en el 2016 deciden cambiar de 10 a 13 valente. Aquí podemos comparar lo que pasa en Brasil con este esquema 3+1 y lo que pasa en Finlandia en un esquema 2+1, y aquí vemos, ¿verdad?, como en Brasil el 19A se ha ido incrementando. Este es también de Finlandia y ustedes pueden ver, cuando las autoridades sanitarias dieron allá por el 2011 la autorización de usar la vacuna 10 valente como que fuera similar a la 13 valente, fue por este estudio que aquí, si ustedes ven hasta el año 2012, pareciera que la 10 valente disminuyó en Finlandia todos los casos de 19A. Y entonces dijeron, hay protección cruzada y probablemente la vacuna 10 sea efectiva porque levanta títulos de anticuerpos protectores contra el 19A y con eso sea suficiente y es más barata y entonces podemos vacunar mejor. Pero con el tiempo fueron siguiendo y ellos notaron que volvió a incrementarse el 19A. Entonces aquí podemos ver que esa protección que vimos en las primeras diapositivas de los anticuerpos que sí los eleva, con el tiempo estos anticuerpos pierden protección, pierden potencia y la enfermedad se vuelve a incrementar. Esta es de Australia y pasó el mismo fenómeno, tanto así que ahora en el 2017 Australia se cambia de la 10 a la 13 nuevamente. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de lo que pasa en los países que tienen 13 valente. Obviamente la protección de ambas vacunas es similar, 86% para todas las enfermedades por neumococo, 60% para todos los tipos de enfermedad por neumococo, 86% para los contenidos en la vacuna, y pueden ver para el 19A 63%, para el 16 el 85%, el 86% para el 19A, o sea que tiene buena protección. Aquí están todos los países que se han hecho los estudios donde ha disminuido el serotipo 19A y es lógico pensar, ¿verdad? Si la vacuna contiene el serotipo, eso es lo que uno espera, que se disminuya y que desaparezca. Un anuncio, si pueden mover un carro Ford blanco con placa 694499, por favor. Aquí podemos ver en Reino Unido como también después de la 13 desapareció el 19A. Todas las gráficas son como contrarias a los que han tenido vacuna 10 valente. Aquí pueden ver en Bélgica como también ellos de la 13 con este fenómeno de disminución dijeron ya desapareció en nuestro país el 19A y podemos comprar 10 valente que es más barata. Cambiaron a la 10 valente y al año de haber cambiado vacuna 10 valente empieza a incrementarse nuevamente los serotipos 19A. Ahora en el 2018 ellos regresan nuevamente a vacuna 13 valente. Aquí vemos en Francia 19A, ustedes pueden ver cómo disminuye también. Esto también es enfermedad neumocóxica invasora, como también ellos logran una disminución del 63% y 55% en dosis de vacunación completa. Esto es de Uruguay, mortalidad por neumonías de toda causa disminuyó el 23% y neumonías de la comunidad 50%, o sea que realmente ha sido una vacuna que también ha tenido impacto. Entonces con estas dos presentaciones podemos decir, primero, ambas vacunas son inmunogénicas y obviamente efectivas para cada serotipo que son incluidas, los 10 para los 10 que tiene y la 13 para los 13 que tiene. Entonces la diferencia son esos 3 serotipos que tiene la 13, que no tiene la 10, que con el tiempo vemos que esa protección que al inicio se da por algún tipo de respuesta cruzada, no se sostiene con el tiempo, muy parecido a lo que pasa con vacuna de influenza, que por eso nos tenemos que estar vacunando cada año con vacuna de influenza.
Vamos a ver qué pasa en nuestro país. En nuestro país, neumonía sigue siendo una de las 5 principales causas de consulta y de muerte en el país. Y sabemos que los menores de 5 años y los mayores de 60 años son la carga más importante de enfermedad. Estas son los casos de neumonía por neumococo que nos llevaban antes de la introducción de la vacuna en el Hospital Bloom: niños con empiema, niños con vasculitis, niños con secuelas de meningitis importantes, enfermedades necróticas. Esto es lo que veíamos antes. Fue así como en el 2010 se introdujo la vacuna 7 valentes con un esquema 3+1 para menores de 2 años de edad. En el 2011 se decide el cambio de vacuna a 13 valente con el esquema 2+1, logrando coberturas del 94%, porque recordemos que esta es una vacuna cara y la gente cuando pregunta en lo privado cuánto vale y sabe que en el Ministerio de Salud es gratis, obviamente ellos se los quieren ir a poner. En el 2018 cambian a vacuna 10 valente en un esquema 2+1 y miren lo que pasa en nuestro país, baja la cobertura en un 81%. Entonces esto es importante porque entre menor cobertura nosotros tengamos, mayor riesgo de que aparezcan serotipos 3, 19A vamos a tener. ¿Qué bases tomó el Ministerio de Salud para cuando se introdujo la vacuna 13 valente? Aquí pueden ver que era el que cubría una mayor cantidad de serotipos que circulaban en nuestro país y que un estudio de OPS decía que era más barato o más costo efectivo que como país tuviéramos la 13 que la 10, aunque en ese momento, en el 2012, la diferencia de precios eran casi $5. Luego vemos en los mismos datos del ministerio cómo nuestros serotipos 3, 6A y 19A andan en una prevalencia de 2.5 hasta el 16%, o sea que quiere decir que en nuestro país había circulación de estos serotipos antes de la introducción de la vacuna 13 valente, o sea que somos un lugar donde sí se puede dar ya 15%, aquí por ejemplo, en el estudio que hizo el doctor Suárez antes de la introducción de la vacuna o el doctor Gamero en el 2007, serotipo 19A circulaba en el 15% de los casos de los niños menores de 5 años de edad. Y aquí podemos ver, miren las tasas de neumonía en nuestro país, del 17.7 se bajaron al 11.4 y al 10.3 después de la introducción de las vacunas, o sea que realmente en nuestro país también hay datos de disminución de la vacuna. Aquí podemos ver los casos de enfermedad neumocóxica invasora, como de tener 26 casos en el 2007, bajamos a tener 3 casos en el 2013 y estos 3 casos fueron de niños no vacunados o que tenían una sola dosis de la vacuna. Todas las neumonías bacterianas en menores de 2 años se redujeron también en un 32% y todas las neumonías por neumococo un 69%. Miren acá las neumonías con empiema, de tener 11 pasamos a tener 2 y las neumonías adquiridas en la comunidad, antes de la vacunación teníamos 10.000 casos en el hospital, bajamos a 691, quiere decir que también hubo una reducción casi del 40% de las neumonías de la comunidad después de la implementación. Enfermedad invasora, aquí pueden ver todos los casos cómo se fueron hacia abajo después de la implementación. Estos son los casos de meningitis, casi que desaparecieron por neumococo. Tenemos de otra causa, pero no por neumococo. Entonces es bien importante porque sí estábamos viendo que la vacuna 13 valente sí había tenido impacto importante en nuestro país. Y esto es lo que pasó. Esto es de datos del Instituto Nacional de Salud. Aquí pueden ver cómo las vacunas, los contenidos por la vacuna han desaparecido y los serotipos que estamos teniendo en la actualidad son serotipos no contenidos en la vacuna. Aquí les voy a enseñar algunos casos que vimos en el hospital. Un niño con bacteremia, un niño de 5 años con un serotipo 7, que era un empiema por un serotipo 14. Este caso, para que ustedes vean qué tan pronto nos lleva, fue un niño de 9 meses de edad que se murió hace 3 meses en el Hospital Bloom, una niña que venía referida de un hospital de primer nivel con penicilina sódica, estuvo 2 días, luego la mandaron a un segundo nivel, le cambiaron a ceftriaxona y cuando no mejoró, esta fue su primer placa, con esta llegó al Hospital Bloom y con esta murió. Entonces era un neumococo y
fue un serotipo 19A, de una niña vacunada con 2 dosis de vacuna 10 valente, vacunada en el Seguro Social. Entonces, otros países se han tardado 1 o 2 años en ver el fenómeno del incremento del 19A. Nosotros no tenemos ni 6, 7 meses de que un niño tenga 2 dosis y ya lo estamos viendo. Entonces esto es bien importante, nosotros como médicos, estar vigilando de estas enfermedades y mandar los cultivos, porque a veces no tenemos la respuesta porque se nos olvida y les damos antibióticos antes y no logramos rescatar el germen. Y ustedes saben que nuestro país tiene un sistema de vigilancia deficiente por falta de recursos. Idealmente fuera que a todos le hicieran PCR o cultivos, pero muchas veces no hay los insumos para poderlo hacer. Este fue otro caso de diciembre del 2018, una púrpura fulminans por un neumococo que no pudimos serotipificar cuál neumococo era, pero estos los más asociados son el 19A y el 3, pero desgraciadamente este niño ya llegó con 2 dosis de antibiótico, no pudimos rescatar y se murió en menos de 24 horas. En conclusiones, lo que les puedo decir es que las vacunas conjugadas han tenido un enorme impacto global en la enfermedad neumocóxica en todas sus facetas, ¿verdad? Enfermedad neumocóxica invasora, neumonía, otitis media, que hay un beneficio indirecto enorme al vacunar a los niños, porque aunque no tengan una respuesta directa a los adultos, por lo menos tienen una respuesta indirecta. Obviamente lo ideal es vacunar también al adulto. También se han logrado cambios importantes en la mortalidad. Ambas vacunas han demostrado disminución en la enfermedad, pero la magnitud del impacto es diferente y que la inmunidad cruzada no es sinónimo de inmunidad directa. O sea, si yo no lo tengo, no voy a proteger como que si lo tuviera, ¿verdad? Y el 10 y 13 son efectivas, pero no son equiparables. Entonces, en cuestión de costos, tampoco puede costar igual, ¿verdad? Si usted le hace la consulta y la inyecta, no le va a cobrar lo mismo que solo la inyecte, o sea que todo va acorde a lo que a uno le cuesta hacer las cosas. Entonces ahí finalizo yo y creo que le voy a dar la palabra al doctor Solano para que después puedan hacernos las preguntas por si algo que no dije yo lo podamos responder en conjunto, ya que el tema es similar.